Buenos días, hoy vamos a resolver el ejercicio de matemáticas, mi bimestral. Entonces comenzamos con el primer punto. Nos dice que tenemos que hallar la ecuación del lado mn. Ok, para ello tenemos que hacer lo siguiente: ubicar los puntos m y n, ¿cierto? Y hallar la pendiente entre ellos, que sería menos 4 octavos. Después de haber hallado la pendiente, utilizamos el punto m en este caso y con la pendiente que ya hallamos anteriormente, hacemos la ecuación de punto pendiente, y esa ecuación, el resultado de esa ecuación nos daría la ecuación del lado mn. Punto 2. Comenzamos. Primero tenemos que saber que tenemos que hallar, que es la mediana. Entonces nos dice ecuación de la mediana trazada desde el punto del vértice P. Entonces la mediana es una línea que está trazada desde un vértice hasta la mitad del segmento que está en el opuesto. Entonces en este caso tenemos que hallar cuál es el punto medio de M y N y cómo va ubicada la línea de que se ubica desde P hasta el punto medio de M y N. Entonces primero tenemos que hallar cuál es el punto medio utilizando la siguiente ecuación: x más x2 sobre 2, coma y más y2 sobre 2. Entonces eso nos daría, ubicamos valores, y eso nos daría 2,7. Después de haber hallado eso, tenemos que hallar la pendiente con los puntos P, que sería 4, menos 3, y el punto medio entre M y N, que es 2,7. Después de haber hecho eso, nos da la pendiente menos 5, y hacemos la ecuación de punto pendiente con los puntos de P, de donde sale la línea, ¿cierto? Y después de haber realizado esa ecuación, nos estaría dando la ecuación de la mediana trazada desde el vértice P. Bueno, continuamos con el punto 3. Primero tenemos que hallar la pendiente de MP, que eso sería menos 2. Ubicamos términos y sería menos 2. Después de haber hallado la pendiente, tenemos que hacer la siguiente ecuación, que es y igual a la pendiente por x más b. Ubicamos términos. En este caso no podíamos elegir entre el punto m, que es menos 2,9, y el punto p, que es 4, menos 3. Yo escogí el punto m. Entonces ubicamos términos, quedaría 9 igual a la pendiente, que es menos 2, de la pendiente de MP, que es menos 2, por menos 2 más b. Entonces hacemos las operaciones, despejamos b. Eso nos quedaría que b es igual a 5, ¿cierto? Tenemos y igual a menos 2x más 5. Pasamos ya al otro lado, nos quedaría menos 2x menos y más 5. Entonces después de haber hecho eso, hacemos la siguiente operación: abrimos valor absoluto a x más by y más c. Entonces, ¿qué significa a? Entonces, como vemos en la anterior ecuación, en lo que hicimos anteriormente, que el acompañante de x, en este caso que sería a, es menos 2, ¿cierto? Y no tiene acompañante, entonces cuenta como 1, y 5 y C no necesita acompañante. Entonces continuamos, reemplazamos valores, sería menos 2 por 6, menos 5 más 5, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer lo siguiente. Abajo, no, corrijo. En la anterior operación teníamos que abajo también tenemos en raíz a, que es menos 2 elevado a la 2, más b, que es 1 elevado a la 2, ¿ok? Entonces ubicamos términos, hacemos las operaciones. Eso nos daría menos 12 menos 5 más 5, y abajo todo en raíz, menos 4 más 1. Continuamos, ¿cierto? Entonces eso nos daría 12 en la operación de arriba, y abajo nos daría la raíz de 5. Esto es igual a
12 sobre 2.23, que esto, si hacemos la operación que nos dice ahí, que es dividir, nos daría 5.38, que es la altura, la altura de n. Listo, ¿cómo sabemos ubicarlo? Entonces ya tenemos anteriormente la altura de MP, que sería menos 2, lo dividimos en 1, es decir, menos 2 sobre 1, lo invertimos y esa sería la altura de n. ¿Por qué lo invertimos? Porque es una línea perpendicular, entonces si lo invertimos es eso. Después de haberlo invertido, tenemos la pendiente, que es un medio, y los puntos n y el punto n, que es 6,5. Hacemos la operación de punto pendiente y esa ecuación, ubicamos los términos, hacemos las ecuaciones y esa ecuación nos daría y igual a un medio de x más 2, y así se ubicaría la línea de altura. Bueno, vamos con el punto número 4, que nos dice averiguar la medida del vértice del ángulo M. Ok, comenzamos. Después de haber hallado en el anterior punto la altura de n, ahí ya formamos un triángulo rectángulo y tenemos un ángulo de 90 grados. Acerca de ese ángulo de 90 grados tenemos un cateto adyacente, tenemos un opuesto y la hipotenusa. No sabemos cuál es el opuesto ni la hipotenusa, pero sí sabemos la adyacente. Entonces para eso para lograr hallar el opuesto, vamos a usar la siguiente operación: tangente. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ubicamos términos, despejamos cateto opuesto, y eso nos daría, si hacemos la operación de multiplicar tangente de 90 grados por cateto adyacente, que sería 5.38, eso nos daría 8.8 unidades. Entonces el cateto opuesto de los 90 grados es 8.8 unidades, es el cateto opuesto. Listo, ahora lo que vamos a hacer es averiguar cuánto mide el ángulo de M, ¿cierto? Entonces para eso vamos a usar lo siguiente: tenemos el cateto adyacente, tenemos en M tenemos la hipotenusa y el cateto opuesto, ¿cierto? Entonces lo que vamos a usar va a ser, vamos a intentar hallar alfa. Entonces para eso tenemos que hacer lo siguiente: seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Ubicamos términos, ¿cierto? Ahora despejamos alfa, sería alfa es igual a seno a la menos 1 por 5.38 sobre 8.8. Hacemos la operación que está dentro del paréntesis, eso nos daría 0.61, y multiplicamos seno opuesto a la menos seno a la menos 1 por 0.65, y eso nos daría alfa. Alfa es igual a 37.5 grados. La medida del ángulo de M es 37.5 grados. Vamos con el quinto punto para finalizar. Entonces nos pide ecuación de la mediatriz del lado PM. Comenzamos. Primero tenemos que hallar el punto medio del lado PM. PM. Para ello usamos la fórmula X más X2 sobre 2, y1 más y2 sobre 2. Eso es el punto medio de M y P, nos daría 1.3. Después tenemos que hallar la pendiente de M y P, que sería menos 2, ¿cierto? Y bueno, ya con esos puntos, ahora lo que hacemos es, como la mediatriz es un punto, es completamente perpendicular a la línea que en este momento estamos usando, entonces lo que hacemos es, tenemos la pendiente de M y P, lo vamos a dividir en 1, es decir, menos 2 sobre 1, y lo pasamos o lo volteamos a la que sería la pendiente de la mediatriz, que sería un medio. Entonces la pendiente de la mediatriz es un medio. Entonces tenemos los puntos, el punto medio de
de M y P y tenemos la pendiente de la mediatriz. Entonces hacemos la ecuación de punto pendiente y eso nos estaría dando cómo se ubica la línea de la mediatriz, que en este caso sería y igual a un medio de x más 2.5.